Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Periodistas. Hoy lunes, Mariana, un placer. Buenas noches. Posterior a las elecciones en nuestra ciudad, en Villa María, ya con los resultados y precisamente para ello el análisis de dos docentes de nuestra Universidad Nacional de Villa María, que además son investigadoras CONICET, analistas, digamos, de estas situaciones que este año son protagonistas, las decisiones de argentinos y argentinas y en este caso de villamarienses. Bienvenidas, un gusto. Virginia Morales, Marilena Turcones. Buenas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Un gusto. Con Mariana decíamos esto de que el canal público del Estado y también de la Universidad Nacional de Villa María nos invita a poner multiplicidad de lecturas, de análisis, de voces, y que por allí las mujeres también tenemos lecturas diferentes. Por eso nos pareció de mucho valor que ustedes puedan hoy reflexionar acerca de una elección local. Si podrías vos, Marilena, resumir cuál sería, digamos, un título para este programa en relación a la elección de ayer. La hegemonía del PJ local, en algún punto la elección, la gran elección realizada por Castelo nos demuestra una fuerte hegemonía del PJ en Villa María y que además una contundencia significativa en torno a los resultados que obtuvo Castelo, y pensando que la suma de los dos candidatos que le seguían a Castelo juntos no llegaban a sumar lo alcanzado por Castelo. Entonces eso nos da cuenta de un gran apoyo, ¿bien?, al candidato y bueno, en general pensar para los, cuando pensamos analíticamente, que ganó la gestión, digamos, exintendente y actual ministro. Entonces, si ganan los oficialismos, quiero decir que en algún punto esas transiciones a los ejecutivos, bueno, que ya habíamos nombrado en otros momentos, cuando cambia el nombre del ejecutivo, ahí se pone en tensión los problemas de los traspasos, bueno, el oficialismo salió airoso y con una contundencia significativa, importante para el PJ y para el espacio del oficialismo local villamariense, y que, bueno, que es importante tener en cuenta, ¿no? En el caso de Villa María, como no había ocurrido quizás en ningún otro espacio ni provincial ni nacional, las encuestas que se manejaban con anterioridad, con algunos puntos de diferencia, pero finalmente marcaron como triunfador a quien realmente lo fue. ¿Es posible pensar en que en los planos locales las encuestas también son diferentes y permiten lecturas más acertadas? Sí, Mariana, a mí me parece que es central pensar en la dimensión local, tanto en la realización previa de las encuestas como en el desarrollo del voto y los resultados electorales. Me parece que la elección local y gran parte del triunfo de Castelo, y también me parece del resultado casi certero de las encuestas, tiene que ver con la elección a intendente, se arraigó en el plano local. Con esto quiero decir, se la desacopló o tiende a ser desacoplada una elección del plano local de lo que es una elección a nivel provincial y también a nivel nacional. Y entonces, no solo cada ciudadano piensa su voto de manera distinta en los distintos niveles en que se juega la política, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local o subnacional, y de esa forma también me parece que se comporta distinto frente al vínculo que establecen con las encuestas. Me parece que hay un margen cuando la encuesta es provincial o nacional, que no siempre se atiende esa encuesta, y sí se la atiende cuando es local, y no siempre la respuesta es certera o es verdadera o refleja realmente la intención de voto cuando es local de cuando es provincial o nacional. Claro, por allí lo analizábamos en programas anteriores, esto, ¿no?, de la espiral del silencio, de decir cómo opera esa situación ante un voto que es como nacional y que es más distante a lo local, que tenemos la figura del intendente, del ejecutivo a la vuelta de casa, que comparten nuestras instituciones, nuestros espacios deportivos. Claro, y fíjate ahí vos cómo nombras esa espiral del silencio, y digo, si uno piensa en el resultado, a Castelo, Eduardo Castelo,
por el partido, representante de Hacemos Unidos por Villa María, ¿no? Pero cuando uno piensa en cómo se visibilizó y cómo se trabajó esa campaña, fue bastante llevado a los márgenes del partido político que representaba, ¿no? Uno cuando piensa en el diseño de la letra, en los colores, en el sello, en la boleta misma, ayer cuando entramos al cuarto oscuro, toda la cartelería a nivel visual, apeló a desacoplarse de lo que es la imagen de un partido provincial y que intenta proyectarse a nivel nacional. Parece que ahí uno puede pensar eso y puede contrastar eso con la estrategia de Juntos por el Cambio, de no desacoplarse de lo que es Juntos por el Cambio y una elección provincial y también nacional. Porque si bien no pueden hacerse exactos trasvasamientos, podemos decir, villamarienses votaron a Juez para gobernador mayoritariamente, ¿no? Digamos, ganó a Milei para presidente y recuperaron, lo que ustedes decían hace un ratito, al PJ pensando en la intendencia. Digo, esta capacidad también de las y los villamarienses de elegir con particularidad en cada una de estas instancias. No sé si se da en otros lados, pero es sorprendente. Sí, sin lugar a dudas. En algún punto también esto, como acompañando lo que decía Virginia, las dinámicas de lo local también le imprimen, digamos, su característica, su sello, digamos, las elecciones. Entonces, digo, ahí se juega una dinámica que es bien particular. ¿Bien? Y que en esas diferencias de votos definitivamente es ese pragmatismo, esa libertad que tienen las y los ciudadanos para elegir sus representantes en sus diversos niveles. Pero más aún en lo local, ahí justamente hay que mirarlo de cerca, porque en ese cara a cara que decían, en esa relación de vecindad, digamos, en algún punto que prepondera, bueno, se despliegan estas cuestiones asombrosas, digamos, y que obedecen a ese pragmatismo del voto, ¿no? Y que definitivamente no podríamos explicarlo ni siquiera desde una bajada, digamos, nacional, ni tampoco de relaciones clientelares, ¿no? Porque fue contundente el apoyo. Entonces ahí hay algo que se despierta en la figura local y en la dinámica de la campaña, que también tuvo corta la de Castelo en relación a los otros candidatos, ¿no? Hay un aprovechamiento de la imagen, de reforzarle esos lazos, que bueno, hacen ese resultado. Claro, y de la nominación de las palabras, que es lo que vos también decías, lo hecho, o sea, que es precisamente la gestión que vos también, Marilina, decías con anterioridad. Pero recién cuando estábamos fuera de micrófono para irnos del tema, ustedes decían, y yo no lo había pensado, que muchos de quienes ahora, por los grupos etarios donde tuvo más votos Eduardo Castelo, lo votan por primera vez. Es decir, el registro que tienen de su gestión o de su paso por el sillón de Viñas es a partir de la palabra de los otros o de las otras, ya sean familiares, amigos. Digo, como que esto también es un dato distintivo. Sí, a mí me llamó la atención ayer, viendo el nivel de participación en las franjas etarias, las franjas que van del 30 a 40 años y 40 a 50 fueron las franjas que considerablemente más participación tuvieron ayer, ¿no? Entonces yo pensaba, quizás más en los que estamos en los 40 tenemos otro tipo de recuerdo, pero la franja de 30 a 40 probablemente algunos pueden haber llegado a votar en la elección del 2011, ¿no? Pero muchos de esa franja, por su propia edad, no votaban aún. Entonces digo, uno podría pensar que no solo a Castelo logró retener o recuperar un voto cautivo o sí, cercano a su figura o a lo que fue su intendencia, sino que también hubo nuevos votantes que de algún modo en ese recambio generacional del padrón hubo una memoria, o me parece que acá es clave lo que dice Marilina, digamos, el vínculo y la cercanía con la gestión local, en donde ayer, digamos, muchas de estas que fueron a votarle, no fueron a votar al PJ o a Castelo como representante del PJ, ¿no? Fueron a votar a un intendente que en su percepción y en su memoria o en los propios trayectos de vida locales de cada uno, bueno, recuerda que hubo un antes y un después en la Villa María del 99. Un antes de Villa María de Castelo y un después, ¿no? Y es más, vinculan a las mayores transformaciones en obra pública y en los barrios, en el centro y en los barrios, a las gestiones de Eduardo. Entonces me parece que en ese trabajo de localizar la campaña política, apelar a esa memoria, no porque había algo de lo
lo puedo volver a hacer o volvemos a soñar, no solo me parece que desacopló de lo que fue una elección provincial y nacional, sino también se desacopló de cualquier crítica o descontento con los 8 años últimos de la gestión y del oficialismo. En algún punto, el debate nunca fue si era una continuidad o no, ¿no? O si era lo mismo o si era distinto, ¿no? Se salió por completo de ese debate que está a nivel nacional. Y con relación a, si pensamos, sin dudas, el ganador es Eduardo Castelo, pero si pensamos en ganadores y perdedores, como se leen las elecciones, considerábamos, y también hablábamos con Mariana y con ustedes antes de ingresar al vivo, también la figura que emerge, ¿no?, de Manuel Sosa como alguien que por primera vez se pone a consideración de los villamarienses. Sí, así es, que en algún punto esto de las campañas y cómo se han desarrollado, otro gran ganador fue Manu Sosa, su espacio nuevo, y él lo ha comentado, no estamos alineados con ningún partido nacional ni provincial, bueno, consiguieron un concejal y además un tribuno de cuenta. Esta emergencia de otra tercera pata u otro tercer partido elegido ya nos está anunciando tal vez un posible quiebre del bipartidismo a nivel local, en esto de jugarse PJ, UCR, pero al frente tal vez hay un asomo de quiebre de este bipartidismo y que no es menor que haya ingresado también un tribuno de cuentas, porque al fin y al cabo es el órgano de contralor, digamos, y hay 3 firmas distintas en algún punto, ¿no? Entonces, digamos, sumamente importante para tenerlo en cuenta, ¿no? Y que además ingresa Manu Sosa como concejal perdiendo, en este sentido, un concejal, el PRO, ¿bien? Sí, claro. En los términos cuantitativos de las bancas. Vamos a una breve pausa, ya volvemos, para también, además de lo local, hacer un análisis de lo que dejó el primer debate para también pensar en lo que puede pasar en el segundo. Ya volvemos. Ya volvemos. El de ayer fue un domingo en el que pasó de todo, porque además de las elecciones municipales tuvimos el debate nacional y además ganó River, pero bueno, no iba ahí, iba a otro lado. Iba a decir que para cerrar el análisis de lo local y antes de pasar a la cuestión del debate, indudablemente Castelo es el gran triunfador de ayer, ¿sí? Pero ustedes recién introducían el tema de cómo se partió la oposición, cuanto menos en el Consejo Deliberante y en mayor medida en el Tribunal de Cuentas. Esto va a obligar a una Castelo triunfador, muy triunfador si quieren, a plantear muchos consensos, porque si no, sobre todo en el Tribunal de Cuentas, la gobernabilidad se va a dificultar. Así es. Y en algún punto, bueno, llamó, digamos, un gobierno, a un consenso a Castelo. Y en este punto creo que los escenarios políticos también obedecen a una necesidad de esto, de gobernabilidad, pero también ni siquiera es de transaccionar, sino generar grandes acuerdos para grandes discusiones, digamos, en algún punto, para la ciudad, ¿no? Esto, bueno, progreso, cuestiones económicas que se avecinan, escenarios electorales nacionales que después van a incidir más o menos en la dimensión local y por tanto, digamos, necesitan estos acuerdos o estos consensos para asegurar ese tránsito que es la gestión de un gobierno local, ¿no? Y un dato no menor es que uno solo, que es una mujer concejal, es quien repite. Todos los demás son nuevos todas nuevas caras en el Consejo. Todas nuevas caras muy jóvenes. Digo, hay una renovación efectiva, cuanto menos en el Consejo Deliberante. Sí, y además pensar también en algún punto el rol de la oposición. Me parece que ahí, como dando vuelta, y esto de los partidos tradicionales, digamos, saliendo un poquito de, bueno, que el PRO local, digamos, tuvo como una gran decepción, digamos, electoral, y también pensar el rol, por ejemplo, de la UCR, sumamente atomizada, ¿no? Y también cómo se inserta este partido tradicional en la dinámica local villamariense, ¿no? Que quedó bastante atomizada, si lo queremos decirlo así. Sí, bueno, decíamos en programas anteriores acerca de esto, de cómo el radicalismo, creo que se lo preguntábamos a Felipe Bota, que le decíamos, bueno, si la Unión Cívica Radical iba a seguir siendo como ese convidado, digamos, del PRO dentro de Juntos por el Cambio, o definitivamente podían llegar a, resolver definitivamente su protagonismo de manera exclusiva, ¿no? Sí.
Pero bueno, quedó así. Seguramente va a depender en buena medida de lo que pase el 22 de octubre. Picando. Claro. Ya que estamos en el 22 Ya que estamos en el 22 de octubre, Virginia, bueno, también reflexionar acerca de lo que fue el debate. ¿Vos pensás que el debate, en las condiciones que se dio el de anoche, el primer debate en Santiago del Estero, ayuda a los ciudadanos, a las ciudadanas a poder tomar algunos ejes para decidir el voto? Bueno, ante todo me gustaría decir que fue un debate a 40 años de democracia en Argentina, ¿no? Y si bien no es el primer debate, se introdujo años anteriores, me parece que ponderar y valorar todas las acciones que tengan que ver con democratizar el debate público, visibilizar las posiciones y las posturas. En ese sentido, todos los candidatos, les candidates, participaron dentro del juego y de la lógica que planteó el debate. Ahora, ¿qué tanto puede afectar el voto? Es difícil medirlo y menos hoy, ¿no? Tiendo a pensar que consolida quien tenía decidido un voto. Quizás puede incidir en quien estaba dudando o entró a las pasos y decidió el voto en ese famoso camino de los últimos 10 pasos que solemos decir. Y quizás aumente el nivel de conocimiento, por ejemplo, de Juan Schiaretti. Pero ¿qué tanto puede mover la aguja? La verdad, yo tengo mis dudas. No a Paula no le gusta mucho la categoría, pero le pedí disculpas. No le gusta hablar de ganadores y perdedores del debate y su razonamiento es muy lógico, pero a mí sí. Ganadores y perdedores, ¿se puede pensar en ganadores, ganadoras y perdedoras o perdedores de un podríamos debate? de última salir de esa, bueno, de esa una idea. Ahí. No, pero en algún punto esto que decía Virginia sobre tal vez el rol que tuvo el Juan Schiaretti, que fue el más googleado en tiempo real a medida que transcurre el debate. Entonces sí, es interesante. Para hacerse conocer. Para hacerse conocer. Entonces ahí el debate me parece que a Schiaretti le ha servido en algún punto y creo que ha recalado en esto de, bueno, tal vez es el único candidato del interior, que nos ha quedado, ¿no? Yo digo, apuntalando un poquito estas cuestiones, es interesante ver, por ejemplo, el rol de la candidata del Frente de la Izquierda y los trabajadores, Miriam Bregman, que en algún punto tuvo como esa libertad de poder, lo que se le dice, no sé, pegarle a todos, poder interpelar a cada uno de los espacios tranquilamente y no guardarse en algún punto ningún recato, digamos, al momento de interpelar, repreguntar, bien, o de intervenir. Entonces a mí me parece que hay una cuestión muy interesante, porque además, y en esto pensar los 40 años de democracia, sobre todo el tema de derechos humanos, que bueno, que fue el tema que ha sido, digamos, elegido democráticamente en el debate, tal vez ha sido la posición más clara y sentada al respecto de este tema, ¿no? Sobre todo pensando en el tránsito de estos 40 años democráticos. Tal vez una Bullrich muy escasa, digo, para pensar en esos términos, el adjetivo que puedo utilizar. No sé si... No, para seguir con tu pregunta, si nos quedamos con lo que plantea Melinina y acordamos que Miriam Bregman tuvo un desenvolvimiento positivo y destacado, ¿no? En cuanto a sus alocuciones, en cuanto a su corporalidad, en cuanto a su performance, digamos, ¿no? A la utilización de los botones de réplica y demás. Uno podría su vestimenta. Sí, su vestimenta, digamos, ¿no? Es su capacidad para plantarse y defender su propia posición, ¿no? Bueno, digo, uno podría decir, fue destacada. Pero no sé qué tanto va a mover la intención de Moto y que no creo que no tiene chance, pareciera ser, ¿no? De llegar a un balotaje. Entonces, quizás uno podría pensar, ¿se va al debate para sobresalir en ese debate y ganar ese debate? ¿O se va al debate intentando modificar la capacidad de voto? Exacto. Vos sos especialista en derechos humanos. ¿Qué podemos decir de ese eje? ¿O qué te parece que mostró ese eje? Y ya cuando nos queda poquito tiempo. Sí, para ¿no? cerrar, sí. Bueno, ante todo fue el eje elegido por la ciudadanía, ¿no? Entonces me parece que no deja de dar... derechos humanos y convivencia democrática. Digo, no deja de dar cuenta que a 40 años de democracia la democracia y los derechos humanos parecen seguir siendo un tema relevante a nivel ciudadano. Eso como primero. Después me parece que los posicionamientos no salieron de la previsibilidad de cada candidato, ¿no? Digo, Miriam Bregman, histórica defensora, activista y luchadora de la causa. Un Milei que a mí me pareció que hubo un cierto quiebre en sus 2 minutos
cuando tuvo que un poco tomar la voz de Victoria Villarruel para ¿no? Claro, hubo su candidata a se vicepresidenta. mostraba demasiado cierta incomodidad frente a eso, porque en entrevistas previas él no dice exactamente eso. No vamos a decir que tenga una actitud de defensa, ¿no? Como Miriam Bregman, pero parecía en algo moverse del posicionamiento de Victoria Villarruel. Yo ayer lo noté anoche incómodo al tomar la voz de ella en ese punto, pero digo, no creo que haya... Conocer 30.000 desaparecidos. No, en eso no, pero digo, cuando dice que fue una guerra y que valen las dos muertes de los dos lados, digamos, él es bastante... En expresiones anteriores no lo decía así, explícitamente. Intentaba evadir siempre esa respuesta. Anoche lo dijo. Pero digo, nada que saliera de lo esperable. Un Juan Schiaretti me parece que también más o menos siempre bajo una misma ala en torno a eso. Y quizás Sergio Massa, ahí bueno, podríamos pensar cómo se posiciona dentro del Frente de Todos y con lo que implica la trayectoria del Frente de Todos y los partidos políticos hacia adentro de ese frente en relación a esa causa. Habló de Memoria y Verdad y Justicia y después habló de la nueva agenda de derechos humanos, sin articular demasiado ambos. En algún punto a mí me pareció más cercano a las alocuciones de Alberto Fernández y cómo viene condicionado ese tema del 2015 hacia acá, que inscripto en una trayectoria más vinculada quizás al kirchnerismo, digamos, ¿no? O a la de Miriam Bregman. Claro. Chicas, ha sido un enorme agradecerles. placer, Bueno, siempre está el convite para las próximas, porque bueno, no sabemos si tenemos una o dos. Bueno, el 23 de octubre, ¿tienen algo que hacer? Bueno, nosotros vamos a estar acá. En todo caso, nos encontramos. Nos encontramos en algún lugar. Un placer, muchísimas gracias. Gracias a Morales, Marilina Trucone, docentes, investigadoras con INSET de nuestra Universidad Nacional de Villa María. Breve pausa, volvemos. Realmente interesante lo que acabamos de compartir, rescatar 2 o 3 frases o ejes que nos dejaban tanto Marilina como Virginia. Primero, rescatar el valor de lo local, ¿no? Como primó lo local, que pudo ponderar una gestión y marcar, aunque no muchos de quienes lo votaron a Eduardo Castelo no han tenido la oportunidad de votarlo con anterioridad, pero sí referenciarse a partir de lo que se dijo, lo que se escuchó en una campaña bien planteada en ese eje, porque fue planteada desde un aspecto bien local. Y como segundo eje para rescatar es una oposición que, en vista de lo que vendrá después del 10 de diciembre, va a implicar consensos y acuerdos, porque ya vamos a tener 3 fuerzas en el seno del Consejo Deliberante y principalmente 3 fuerzas en el Tribunal de Cuentas. Compartimos, interesante. Sí, y sobre todo para poder reflexionar también cómo a Castelo se va a constituir también como ciudad Villa María en una fuerza y en una alianza con quien va a asumir la provincia el 10 de diciembre, ¿no? Exactamente. En ese sentido también tiene que ver con una construcción que sin dudas va a haber varias y múltiples lecturas con relación al peronismo de Villa María. Si les parece, vamos a compartir rápidamente cómo ha quedado conformado, por supuesto, intendente electo de Villa María, Eduardo Castelo, y cómo ha quedado conformado el Consejo Deliberante de la ciudad. Claro, así en ese caso, Juan Pablo Inglese, de Hacemos Unidos por Villa María, María Celeste Curetti, de Hacemos también de la misma fuerza, Diego Olivero y Pablo Perret, Yacil Océs, Carlos Ronco, José María Cativere y Silvina Irusta, todos ellos de la fuerza que ganó. Exactamente, y de la oposición, Pablo Perret, hacemos una corrección, es de la oposición Felipe Bota, Evelina Acevedo y Natalia González, son los 4. De juntos. Exactamente, y allí en el lugar número 12, Manu Sosa, que Uniendo Villa María, como también rescataban recién las docentes que nos visitaron, ha conseguido un lugar en el Consejo Deliberante, y no solo en el Deliberante, vamos a ver la siguiente placa, donde Allí nos está muestra el Tribunal. El Tribunal de Cuentas, José María Sánchez, de Hacemos Unidos por Villa María, Virginia Margaría, de Juntos por Villa María, y Maximiliano Romero, Unidos por Villa María. El auditor general, Rafael Sachetto, también del oficialismo. Exactamente, entonces son 3
3 fuerzas políticas las que van a ocupar después del 10 de diciembre los cargos electivos de la ciudad. Así es, con esto que también decían recién nuestras invitadas, el que pierde, digamos, un concejal, un lugar, es Juntos por el Cambio. Exactamente, eran 5, ahora son 4 y deja el lugar para Manu Sosa. ¿Nos vamos, Paula? Agradecemos, como es habitual, a las personas que están del otro lado de la pantalla, también a quienes luego recuperan a través de las repeticiones los jueves y los domingos este contenido a la hora 21:30 y a las redes. Exactamente, recuerden que desde esta semana estamos a las 21, así que después del noticiero llegamos nosotras los lunes. También a Erika Fecia por el peinado, a Victoria Rivera por el maquillaje y a Lilou por la indumentaria ya de primavera. Exacto, ¿no? Estamos realmente elegantes y bonitas. Si no nos lo decimos nosotros, ¿quién? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.